Buenos días. Vamos a continuar con nuestro libro de Proverbios. Les di el segundo tema, que es la fuente de toda sabiduría. Así que vaya conmigo, Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice ahí: los proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová. Muy bien, llegamos entonces a nuestro primer capítulo del libro de Proverbios. Y es posible, mis hermanos, que al estudiarlo, algunos no lo consideren como una historia muy emocionante, pero sí lo es. Así que esperemos poder llevar el paso del Espíritu Santo al recorrer este libro, porque en él vamos a encontrar un verdadero mensaje para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que van a encontrar un mensaje aquí para sus vidas? Es cierto, mis hermanos, que este libro está enfocado principalmente a jóvenes, pero no quiere decir que no es útil para todos los hombres de ambos sexos en general. Así que ahí vamos a estar incluidos. Amén. Cierto es que el libro de Proverbios, estoy dando una introducción de este capítulo nada más, tiene un mensaje especial para los jóvenes, dijimos. Pero en la actualidad y en todas las épocas, este libro encuentra respuestas a las interrogantes que muchas veces se hacen de la vida. Usted sabe que un joven cuando despierta tiene muchas interrogantes de la vida, y a veces hay gente que aunque tiene años siguen teniendo interrogantes de la vida, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar respuestas a todo eso. Es un libro que nos da consejos prácticos, dijimos, para una vida eficaz. Este libro también, mis hermanos, está preparado de una manera sistemática, con un mensaje concreto. Hay muchísimas personas que piensan o creen que este libro es para tomarlo como si fuera un tipo diccionario, ¿no? Y nada más tomamos una parte y no. Por ejemplo, un diamante o una esmeralda, estos dos elementos pertenecen al marco del oro o de la plata en que han sido engastados. De la misma manera, podemos decir el libro de Proverbios, una parte del libro pertenece al marco de todo el contexto del libro o de lo que se está tratando en el momento. Entonces, no saquemos nada más así los versículos por sacarlos, vamos a darnos cuenta que todo tiene un mensaje sistemático. Amén. Bien, comenzamos entonces. Proverbios capítulo 1, versículo 1, la fuente de toda sabiduría. Dice ahí: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí aparenta, mis hermanos, en este primer inicio, estas palabras como que nos identifican el comienzo del libro, su escritor, quién fue el que lo escribió, que fue el rey Salomón. ¿Quién escribió Proverbios? Sin embargo, fíjense bien, no nos está dando a entender que todos los proverbios pertenecen a Salomón, cuyo papel seguramente de Salomón no solo ha sido de ser autor, algunos son de él, pero también ha sido un compilador, es decir, ha tomado de otras partes proverbios y los ha unido para darnos lo que aquí aparece. Ya hemos dicho anteriormente que él escribió muchísimos proverbios y no todos están aquí solamente hay una parte. Pero el autor de los proverbios, aunque él es el escritor, el autor de los proverbios, nosotros sabemos muy bien, mis hermanos, que es el Espíritu Santo el que inspiró a Salomón, ya sea por autor o por compilar, tomar de otras partes. De alguna manera ahí está la obra del Espíritu Santo, que es el que inspira a los hombres
para que escribieran lo que aquí tenemos escrito, que es el libro de Proverbios. Entonces, deducimos, ¿quién es la fuente del libro de Proverbios? La fuente de todo el libro de Proverbios es Dios, por su Espíritu Santo. La fuente de todo el libro de Proverbios es Dios por su Espíritu Santo. Esto quiere decir entonces que la fuente de toda sabiduría, ¿quién es? Dios. La fuente de toda sabiduría es Dios. ¿Quieres tener sabiduría? Comienza a pedírsela a Dios desde este momento. ¿Cuántos quieren sabiduría? Hay que pedírsela a Dios. Queremos sabiduría. Dios es la fuente de toda la sabiduría. Hay que estar pidiéndola. Por eso el hermano Pablo Hunter, en sus años que tuvo la oportunidad de ministrarnos y enseñarnos a muchos de nosotros, siempre nos recordaba: pide sabiduría, ¿verdad? Y nos decía a los pastores: si no tienen sabiduría es porque no la piden y no la buscan. Hay que pedirla. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 7, vamos a leer ahí. Santiago 1, 2 al 7, ¿lo tienen? Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos quieren sabiduría? Las pruebas es un medio para tener sabiduría. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y dice en el 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice que hagamos? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero luego dice en el verso 6, pero pida, es decir, si pide sabiduría, pídela con fe, porque dice aquí, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo voy a tener sabiduría si no la pido? ¿Cómo voy a tener sabiduría si la pido dudando, no creyendo? No puede ser. Tengo que creer que Dios me va a dar de su sabiduría cuando se la pido. Amén. Comúnmente, fíjense bien, cuando estamos metidos en un problema serio, es cuando clamamos a Dios pidiéndole la sabiduría. Pero ¿qué pasa? No tenemos fe, no tenemos confianza, nos desesperamos, que luego buscamos alternativas. Ahí es donde hay que aplicar esto. Hay que pedir a Dios con fe, porque si sabemos tener fe y esperar en Dios, Dios va a darnos su sabiduría. Amén. Ahora, del verso 2 al verso 4 del primer capítulo de Proverbios, nosotros encontramos que dice, para aprender, note esta palabra, aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Estos versículos del 2 al 4 nos hablan de un tema que lo podemos titular de esta manera, el tema: el hijo que en el hogar ha comenzado su vida. El hijo que en el hogar ha comenzado ¿qué? Su vida. Cuando un hijo comienza la vida, mis hermanos, vaya que se requieren de todas estas características importantes. Salomón aquí no está hablando de puntos como si fueran lo mismo, como palabras sinónimas. No. Salomón está hablando aquí de puntos que son muy importantes para la vida de un hijo que ha comenzado su vida y que tiene la necesidad de que le enseñen a vivir y a evitar muchos conflictos, desilusiones, trampas, engaños. Eso es lo que de instancia, en primer lugar, este escrito está mostrando, ¿verdad? Salomón hablando de puntos importantes para el hijo, pero vamos a aplicarlos a nosotros. Si lo aplicamos a nosotros, nuestra vida como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Bueno, pues esto es para nosotros. Como hijos de Dios hemos comenzado
la vida en nuestro hogar cristiano. Como hijos de Dios necesitamos consejos porque tenemos la necesidad de ser enseñados para vivir la vida cristiana. ¿Cuántos saben que necesitamos ser enseñados para vivir la vida cristiana? Algunos ya tenemos años de ser cristianos y aunque se nos ha enseñado la vida cristiana, ¿cómo nos ha costado trabajo aplicarlo? ¿Sí o no? Pero necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñados en esa vida cristiana. ¿Para qué? Precisamente lo mismo, para evitar conflictos, para evitar sufrimientos, para evitar trampas, engaños. Como hijos de Dios hemos comenzado una vida con nuestro Padre Celestial y necesitamos aprender de toda esa vida práctica de su sabiduría que Él nos proporciona. Necesitamos aprender. Así que aquí en estos versículos hay 10 palabras que se han utilizado no como sinónimos, dije, sino palabras que al estudiarlas, cada una de ellas bajo un microscopio, nosotros podemos aprender y sacarles mucho provecho a cada una de ellas. Vamos a examinarlas, ¿les parece? ¿Cuál es la primera palabra que encontramos en estos versículos? ¿Cuál es la primera? Para aprender, ¿qué? Sabiduría. La primera palabra es sabiduría. Es la número 1 entre todas. Pero antes de estudiar esta palabra sabiduría, hay otra palabra importante, dice, para aprender. Sabiduría. Esto nos está hablando de la necesidad que tenemos de aprender sabiduría. Nadie de nosotros puede considerarse ya alguien sabio que ya lo sabe todo, porque si así es, pues ya se volvió un necio, ¿verdad? El único que lo sabe todo es Dios. Nosotros necesitamos saber, necesitamos aprender, necesitamos de la sabiduría, nos hace falta la sabiduría. Así que si tú vas a comenzar a estudiar sabiduría en Proverbios, tienes que empezar a decir, Señor, yo necesito de tu sabiduría. Enséñame, estoy listo a aprender de ella. Ahora, ¿qué quiere decir sabiduría? La palabra sabiduría aquí en la Biblia, mis hermanos, en primer lugar te voy a dar 2 definiciones. La primera significa la capacidad para usar el conocimiento correctamente. La capacidad para usar el conocimiento ¿cómo? Correctamente y llevarlo a la práctica. Eso es sabiduría. Si tú nada más aprendes o tienes la capacidad de usar el conocimiento correctamente, pero no lo llevas al terreno de la práctica, pues se queda a medias. Esa no es sabiduría. La sabiduría es usarlo correctamente, pero llevándolo al terreno de la práctica. La segunda definición sería, es la capacidad o habilidad, de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Ahora voy a preguntar a todos ustedes, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener la capacidad y la habilidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno? ¿A cuántos les gustaría? Yo creo que a todos, ¿no? Entonces tenemos que hacernos preguntas aquí con respecto a la sabiduría. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar todos los días? ¿Cuántas? Muchas. Pero todavía más. Otra pregunta. ¿Cuántas de estas decisiones que tomamos todos los días son correctas? Que nos traen un beneficio a nuestra vida y no problemas y conflictos. ¿Cuántos de ustedes muchas veces toman decisiones en el día que luego se convierten en un conflicto y en un problema? ¿Sí o no? Voy a ponerles 2 ejemplos de mi vida para que no diga que nomás hablo de usted, ¿verdad? Pero déjenme ponerle 2 ejemplos de la necesidad de esa sabiduría tan importante, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo tenía 16 años, y no le haga porque es hace poco. Cuando yo tenía 16 años, tenía un amigo, o me hice un amigo,
que era hijo de un diputado. Un día, porque yo tenía el hábito, por mi madre, tenía el hábito de llevar a mis amigos para que mi madre los conociera. Entonces un día lo invité a comer a la casa de mis padres. Y después de que mi mamá lo conoció y lo trató, nunca se me va a olvidar que mi madre me dijo bien claro: hijo, ese joven te va a meter en muchos problemas, no te conviene como amigo, yo no te aconsejaría que anduvieras con él, así que ten cuidado. ¿Y usted qué cree? ¿Que era verdad lo que decía la mamá con sabiduría o no era verdad? A ver, ¿cuántas son mamás? Pues era verdad. Mire, este joven, el tiempo que anduve con él me enseñó a robar, aunque era hijo de un diputado y le encantaba, tenía dinero, no le faltaba dinero, pero me enseñó a robar cosas en los autos. A esa edad. Ya me estaba metiendo en problemas esta relación, ¿sí o no? Entonces mi madre me insistía tanto y tanto y tanto. Hubo un momento, no sé, qué bueno que a veces las mamás, en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Pero aquí a veces uno les dice, están como cuchillito de palo, ¿no? Pero aquí mi madre, me acuerdo una vez, estuvo duro y duro y duro. Es más, yo me hice el propósito, dije, bueno, para que esté en paz mi mamá, esta semana voy a dejar de ver a mi amigo. Y dejé de verlo una semana. Cuando llegó el fin de semana, yo fui a la escuela y regresé de la escuela, me enseñó el periódico. Mira, hijo, ¿qué te dije? Yo no sabía, fíjense. En el periódico apareció que lo habían matado a mi amigo de 19 balazos porque andaba metido en cosas más allá de lo que yo estaba haciendo con él. Imagínense esa semana que yo ando con él, ¿qué hubiera pasado? No estaría aquí hablándoles. Pero ahí está la sabiduría. Qué importante es que necesitamos la sabiduría. Yo la ocupaba en esta edad, no la tenía, ¿verdad? Se ocupaba. Ahora, esta sabiduría de las madres, bueno, es un tipo de sabiduría, pero la sabiduría de Dios va más allá. ¿Cuántos saben que va más allá? Les pongo otro ejemplo para que lo entienda. Ahí le va otro. Este está peor que el otro. Cuando tenía 15 años, yo estaba empelotado por una mujer que tenía 35 años. Estaba loco. Y no saben cómo mi madre intervino de una manera tan inteligente, tan astuta, que me libró de aquella locura, la verdad. Porque yo ya estaba hablando, a los 15 años, yo ya estaba hablando de casarme, imagínese usted, a los 15, un mocoso apenas saliendo del cascarón, ¿verdad? Pero gracias a aquella insistencia de mi madre, me libró de aquella locura. Yo ocupaba sabiduría. A lo mejor te estoy hablando de ejemplos, ay, eres un joven. No, pues aunque estés adulto, yo estoy seguro que a veces en esta edad adulta cometemos decisiones de locura. ¿Sí o no? Sí. Pasó el tiempo, me casé y un día con mi esposa, yo viví aquí en la colonia del Fresno, 24 años, bueno, me casé a los 24 años, así que ahí viví, de ahí era esta mujer. Y un día con mi esposa fuimos al mercado y que la veo, aquella señora, y dije, ay, Señor, gracias de la que me libraste. ¿Qué sabiduría? Se ocupa la sabiduría, hermanos, en verdad. Esta palabra sabiduría aparece en el libro de Proverbios 37 veces. Y es una palabra importante en las Sagradas Escrituras. Tenemos que aprender a utilizar correctamente el conocimiento de Dios. Ya no el conocimiento, como en este caso, por ejemplo, el de mi madre, ¿no? Sino el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. ¿Cuántos saben que el conocimiento de Dios es perfecto? No falla, es puro, es limpio. ¿Cuántos saben que así es el conocimiento de Dios? Por eso tenemos que aprender a usarlo correctamente. Porque miren, hermanos, hay personas muy brillantes, inteligentes, que tienen demasiado conocimiento hasta incluso de Dios, pero les falta tanta sabiduría, les falta poner en práctica y usarlo como deben de usarlo. Yo conocí a un hombre que era cristiano o se decía ser cristiano, pero muy inteligente. Él era el administrador de una empresa transnacional
y la verdad había hecho en la empresa unos logros impresionantes. Yo recuerdo, lo llegué a tratar y ganó premios de reconocimiento por su trabajo, pero ¿saben cómo vivía con su familia? Pésimamente mal. Mal. Su familia no ha tenido el conocimiento correcto para resolver junto con él sus diferencias, su problemática familiar. Su hogar se encuentra completamente destrozado, en ruinas, y dices, híjole, ¿cómo es posible si este hombre tan inteligente, capaz de hacer semejantes cosas, cómo es posible que no pueda organizar la empresa de su propio hogar? Pero así pasa, así sucede. Con la sabiduría de Dios, mis hermanos, yo he visto hermanitos que han aprendido a leer y a escribir y llegan a tener una sabiduría por encima de ese tipo de hombres tan inteligentes. ¿Por la sabiduría de quién? De Dios. Que saben tomar el conocimiento de Dios, usarlo correctamente, llevarlo al terreno de la práctica, y se nota y se puede ver claramente cuando esto es así. Amén. Ahora, hay que añadir algo más a esto. La sabiduría que nos habla el Antiguo Testamento, para nosotros los creyentes el día de hoy, vamos a ver quién es. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Vamos a ver quién es la sabiduría para nosotros. Antes no estaba revelada, ahora está revelada. Primera de Corintios 1:30. ¿Listos? Dice ahí, más por Él, más por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Cuál es la primera palabra que nos ha sido hecho Cristo? Sabiduría. ¿Qué significa esto, mis hermanos? La sabiduría, si se fija, es el número 1 nuevamente. Lo vemos allá en Proverbios donde estamos, capítulo 1, verso 2. Lo vemos aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. La sabiduría es el número 1 y Cristo es nuestra sabiduría. ¿Quién es nuestra sabiduría? Cristo. Cristo es la sabiduría para la vida de cualquier cristiano que comienza su vida en Dios. Su vida con Cristo. Cristo es la sabiduría para cualquiera de nosotros que tenemos a Jesús por Señor. Esto significa entonces que Cristo debe de ser el número 1. ¿Cuál debe ser en tu vida, Cristo? El número 1. Esto quiere decir, mis hermanos, que nos debemos de dar a la tarea de conocer la sabiduría, porque si conocemos sabiduría, ¿conocemos a quién? A Cristo. Bien dijo Pablo, mis hermanos, en Filipenses 3:10. Pablo dijo estas palabras en Filipenses capítulo 3, versículo 10, que su ambición era conocerle a Cristo. Esa debe de ser nuestra mayor ambición en esta vida, conocer a Cristo. Si conocemos a Cristo, conoceremos su sabiduría y la tendremos que llevar al terreno de la práctica. Amén. Sin ella, sin la sabiduría de Dios, no tendremos la habilidad para usar correctamente el conocimiento de Dios. Sin ella, sin la sabiduría, no tendremos la capacidad de usar el conocimiento correctamente para resolver problemas, conflictos, circunstancias. Vamos a poner un ejemplo de esta sabiduría de Dios que es Cristo y que la llevemos al terreno de la práctica. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 25, por favor. Mateo 6, 25 al 33. Aquí se nos presenta esta sabiduría a través de las palabras de Cristo. Dice ahí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, cuando dice con toda su gloria, se refiere a su sabiduría, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Ahí hay sabiduría. ¿Qué nos quiere decir aquí? Aquí se nos enseña que ser sabios en Cristo, es no afanarnos. ¿No qué? No afanarnos, que tienen la idea de no preocuparnos tanto por las necesidades que tenemos. Note, no preocuparnos no quiere decir que no trabajemos, porque luego algunos ya lo toman a mal. Ya ves, el pastor dijo que no nos preocupemos, así que vamos a esperar que Dios nos traiga los cuervos. No, ponte a trabajar, porque el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, no dice el dicho, dice la palabra de Dios tal cual. Hay que ser trabajadores, hay que ser esforzados en lo que tenemos que hacer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando que lleguen los cuervos como Elías con una torta de amparito y un agua fresca así de hierbabuena con chía y limón y pepino y toda la cosa. No. Hay que trabajar, amén. Pero sin afanarnos, sin preocuparnos. No debe de haber la preocupación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la preocupación y la ansiedad nos van a traer problemas, nos van a traer conflictos, nos van a traer dolores de estómago. Hay que comprar mucho meprazol y lo vas a hacer rico al que lo vende, o vas a tener mucho Melox. No hay que comprar Melox ni nada. Hay que vivir tranquilos y en paz, con la sabiduría de Dios. Amén. Tenemos que darle una prioridad a las cosas de Dios, es lo que nos está diciendo el texto. Busca primeramente el reino de Dios. Trabaja, esfuérzate, pero busca primeramente el reino de Dios en eso que tú haces. Amén. La sabiduría aquí, por tanto, que es Cristo, mis hermanos, dijimos que es la habilidad para usar el conocimiento acertadamente, tal como se nos presenta en el pasaje. ¿Por qué Cristo nos dice esto? Porque esto es lo acertado. Cuando una persona hace lo que Cristo dice en la Escritura, ese conocimiento lo usa y lo lleva al terreno de la práctica en sus situaciones difíciles, porque pasamos situaciones difíciles, imagínense, ¿verdad? Unos de una manera, otros de otra, pero ahí es donde hay que llevarlo al terreno de la práctica y no preocuparnos, no afanarnos, sino estar descansados en nuestro Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Lo va a hacer? Un ejemplo de esto en otra manera. Por ejemplo, alguien te hizo daño y fue muy molesto lo que hizo. Fue decepcionante incluso. Pero ¿cómo debes responder ante esa problemática? ¿Cómo debes dar respuesta? ¿Será acaso vengándote? ¿Será guardando rencor en tu corazón o odio hacia esa persona? Eso no es sabiduría de Cristo. Esa no es sino insensatez. La Biblia le llama necedad. ¿Cómo le llama? Si yo hago las cosas contrarias a lo que Cristo dice, no soy sabio, soy necio. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, voy a darte un ejemplo de otra vez sabiduría, de qué hacer cuando alguien te ha hecho algo que te ha afectado mucho. Aquí dice la Biblia, yo no lo digo, mira lo que dice. Romanos 12, verso 17 al 21.
Ya tú decides si lo pones, este conocimiento, lo usas correctamente y lo pones en el terreno de la práctica. Romanos 12, verso 17 al 21. ¿Lo tienen? Han de decir, ahora viene muy rápido el pastor, sacó la 40 y córrele, ¿verdad? Pero es que si no se nos va el tiempo. ¿Listos? No paguéis a nadie mal por mal. ¿A cuántos debemos pagar mal por mal? ¿A cuántos? Ay, es que me cae bien gordo el día ya. Pues a nadie, aunque te caiga gordo, ¿verdad? A nadie debes pagarle mal por mal, aunque te hayan hecho mucho daño. Pero luego dice, procura lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué es lo contrario de pagar mal? ¿Qué es lo que se nos dice con sabiduría que debemos hacer? Hacer lo bueno. Y note la palabra procurad lo bueno. Esta palabra procurad implica el llevarlo al terreno de la práctica, de hacerlo. Lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, los cristianos, estad en paz con todos los hombres. En lo que depende de nosotros, no busquemos guerra, no busquemos pleito. Si el otro está haciéndolo y no quiere reconciliación y no quiere, ese es el asunto de la otra. Pero de nuestra parte nos está diciendo que no sea así. Sigue diciendo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. ¿Quién es el que paga? Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, ¿qué dice que hagas? Dale de comer, si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Fíjese qué importante está diciendo aquí. Cuando nosotros hacemos lo contrario ante un enemigo, el enemigo puede tener la posibilidad por nuestro testimonio de llegar a arrepentirse y volverse a Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Por eso no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hacer todo esto, mis hermanos, es ser sabios. Es usar correctamente el conocimiento en el terreno de la práctica. Vamos al segundo, la segunda palabra. Ya vimos la palabra sabiduría. ¿Qué otra palabra nos menciona el texto? La otra palabra que menciona es doctrina o instrucción. Doctrina, pero también se le conoce a la doctrina como instrucción. Esta palabra doctrina aparece 25 veces en el libro de Proverbios. Ahora, esta palabra en hebreo es traducida por la palabra corregir o castigar. ¿Corregir o qué? Castigar. Por ejemplo, vamos a Proverbios 13, versículo 24. Proverbios 13, 24, por favor. ¿Lo tienen? Dice aquí, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, y el que lo ama lo corrige a tiempo. Ahora, voy a hacerles una prueba. ¿Qué paralelismo es? ¿Se acuerdan de los paralelismos? ¿Qué paralelismo es? A ver si usted se acuerda. Porque de ahí sacamos el principio y la verdad, aunque nos estamos concentrando en la palabra castigar, corregir. Este es un paralelismo antitético que nos está enseñando la misma verdad, pero en una manera opuesta. Enseña lo mismo. El que no aplica el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama lo corrige a tiempo. ¿Sí se fijan? Es la misma enseñanza. Es decir, aquí nos está enseñando la verdad de la importancia de corregir, disciplinar a nuestros hijos si los amamos para traer un bien a su vida. Esa es la verdad. Pero aquí la palabra clave, mis hermanos, porque muchos se concentran en la palabra castigar. La palabra clave aquí, en esta doctrina, la palabra doctrina, es la palabra corregir, que significa dar instrucción por medio de la disciplina. ¿Dar qué? Instrucción por medio de la disciplina.
Ahora, cuando hablamos de doctrina, entonces, de dar instrucción por medio de la disciplina, como que llegamos a un punto donde parece que esta verdad se ha perdido de vista en la actualidad. La disciplina, la doctrina, la instrucción, el corregir. Vamos a eliminar la palabra castigo, porque muchas veces usamos una palabra no adecuada hacia lo que se debe de hacer. Por ejemplo, yo voy a ponerles un ejemplo de esta instrucción, dijimos, que se imparte por medio de ¿qué? La disciplina. Una vez, uno de mis hijos, el mayor, cuando él estaba en secundaria, nos pidió permiso de irse con otros amigos a su casa, para supuestamente estudiar, y luego ya más noche lo recogíamos. Pero ¿qué creen que hicieron los amigos por la tarde? Se fue con estos amigos, se brincaron la barda del colegio, de la escuela, y comenzaron a rayar. Y él puso en una puso praise God, pues lo que haya puesto, ¿no? Pero rayó. Y entonces, por esta causa, mis hermanos, yo tuve que corregir a mi hijo. Pero mi corrección, ¿cómo tenía que ser? Una instrucción por medio de disciplina, no castigo. Una instrucción por medio de, ¿cómo se llama? Disciplina. Es decir, yo tuve que corregir con disciplina sus acciones. Pero esta disciplina llevaba instrucción, tenía que llevar instrucción, no puede ser nada más, ahora no vas a hacer esto por esto, no. ¿Sabes qué? Lo que hiciste no está bien, y ¿sabes por qué no está bien? Hay que explicar el por qué no estuvo bien, el por qué no debió haberlo hecho, y así fue como yo tuve que corregir esta parte de la vida de mi hijo, con disciplina. No inmediatamente con un castigo. A veces ese es el error que cometemos nosotros los padres. No damos instrucción, imponemos un castigo y el hijo lo ve no como lo debe de ver el hijo. El hijo debe de ver que se le está corrigiendo una área incorrecta. Por eso es doctrina, por eso es instrucción, ¿por medio de qué? Disciplina. Fíjese, yo hasta lo que tuve que hacer, porque yo ya que él hizo eso y vi que los amigos los estaban como de esas veces que tus hijos se juntan con alguien y luego tú dices, caray, como que ya están aprendiendo una área no correcta. Entonces yo en su casa, mi casa, en la parte de atrás de mi casa tengo un espacio de bardas altas. Entonces yo dije, bueno, yo no quiero que ellos les siga dando la inquietud por pintar. Fui y les compré esos spray de diferentes colores y se los puse a los dos, porque tengo dos varoncitos, ¿verdad? Estaban chicos los dos, uno le gana 2 años al otro y los dos estaban en secundaria, el otro estaba por terminar y el otro iba comenzando. Entonces les dije, ¿saben qué? Píntenme todo lo que quieran aquí atrás, pero no quiero volverlos a ver pintar allá afuera. Y hombre, hicieron sus firmas y todo ahí. Pues ¿qué me costaba volver a pintar nomás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Era difícil hacer eso? Pero ¿saben qué? Jamás lo volvieron a hacer afuera. Claro, esto que te estoy diciendo no fue la disciplina, eso pasó después de la disciplina. Hubo una disciplina para que él entendiera que lo que hizo no era ¿qué? Correcto. Yo te pregunto, a los que son papás, cuando tú corriges a tu hijo y le dices que no haga eso, porque no es correcto, porque no es bueno, porque no lo debe de hacer y ya le explicaste, le diste una buena instrucción. Pregunto, ¿qué le estás ofreciendo a cambio por esa instrucción? Porque a veces generalmente, mis hermanos, siempre decimos no, pero ¿qué ofrecemos a cambio del no? Hay que tener algo, una alternativa que sea útil y beneficiosa para él, en lugar del simple hecho de decir no. Amén. Eso es importante. Nuestra sociedad actual, mis hermanos, está completamente desconcertada. Ya voy a acabar, nos quedan unos minutos. Y sin sintonía de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se nos dice en la sociedad, se nos dice, mis hermanos, que a los criminales se les pone en la cárcel ¿para qué?
A ver, ¿para qué se pone a los criminales en la cárcel? Dígame usted, ¿para qué? Bueno, según las autoridades, según nos dicen que los que ponen en la cárcel es para disciplinarlos y reformarlos. Eso es lo que se dice. Pero ese nunca, ¿sabían ustedes que ese nunca fue el trato o el propósito que en la Biblia se nos comenta para los delincuentes? En la Biblia se nos dice que para los criminales y los delincuentes era juzgarlos y castigarlos. ¿Qué se tenía que hacer con ellos? Castigarlos. Eso es lo que dice. Ahora, ¿por qué digo esto, mis hermanos? Porque parecen los papeles invertidos. Es decir, hoy vemos enseñar que al delincuente se le debe disciplinar y se le debe reformar, y al hijo se le debe de castigar. Qué equivocados estamos, porque el castigo es para el delincuente y para los hijos es doctrina, es instrucción por medio de la disciplina. Por eso necesitamos aprender de esta sabiduría de Dios. Claro, la disciplina debe de ir acompañada de la instrucción correcta, la enseñanza correcta, conforme al comportamiento y la conducta que se debe de tener. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Es verdad que los hijos ya llegan a una edad que los hijos, por ejemplo, yo ya tengo un hijo que se casó hace poco, el mayor ya tiene 31 años, pues bueno, yo ya no puedo decidir por él. Pero la instrucción y la enseñanza la tiene. Es decir, ¿cómo quieres vivir? Tú ya viste cuál es la instrucción que tu padre y tu madre te dieron, no solamente con palabras, no solamente con el conocimiento, porque conoces el conocimiento, ahora usa correctamente ese conocimiento, aplicado a su vida, ¿no? Como debe de ser. Entonces, mis hermanos, el castigo no es la frase correcta para el hijo. Lo correcto es instrucción por medio de disciplina. Cuando algo han hecho que no está bien y que tengamos que corregir. Por eso, con esto voy a terminar, por eso alguien le preguntó a un hombre y le dijo: oiga señor, ¿usted le pega a sus hijos? ¿Usted le pega a sus hijos? Y entonces fíjese lo que este hombre contestó. El hombre contestó y dijo: bueno, solo en defensa propia. Óigame, esta expresión no es una salida. Eso refleja algo preocupante y decreciente en la actualidad. Realmente, mis hermanos, esto es algo muy común ya el día de hoy, que los hijos son los que traten de instruir a los padres con violencia, en lugar de que los padres instruyan a sus hijos con disciplina. Esto nos hace pensar, mis hermanos, que las normas, cada vez las normas que vamos a ver en nuestra sociedad no son las adecuadas para que nosotros podamos dirigir a nuestros hijos. Tenemos que aprender la sabiduría de Dios, amén. Es por la sabiduría de Dios que podemos lograr incluso dejar una buena semilla en el corazón de nuestros hijos, amén. Entonces, llevamos dos: sabiduría y doctrina, amén. Que Dios le bendiga, aplíquela, Dios le bendiga.